Quiero invitaros hoy a que podamos leer un texto del libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 11. Primero de Samuel, capítulo 11, versículos 41 al 43. Primero de Reyes, 11, 41 al 43. Sí, es Primero de Reyes, perdonad si he dicho otra cosa. Ya sabéis que yo en agosto siempre cumplo años, ¿vale? Así que vengo de cumplir un año más y según me voy haciendo mayor tendréis que ser cada vez más paciente conmigo, ¿vale? Primero de Reyes, 11, 41 al 43. Leemos en la palabra del Señor. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Bueno, yo creo que ya por el texto que hemos leído, ¿verdad?, por el personaje, por el momento, ya podemos captar un poco qué momento estamos viviendo en el presente, ¿verdad? Porque, en fin, no hay manera de escapar, no podemos, no importa qué cadena de televisión, de radio, las redes sociales están todas inundadas de la noticia de la semana, que es la noticia casi del siglo, ¿verdad? Porque esta señora tan longeva, ¿verdad? El fallecimiento de la reina Elizabeth II, Isabel II en España, ¿verdad? Aunque nosotros los españoles tenemos nuestra Isabel II en nuestra historia, pero bueno, en el tiempo presente hablamos de la reina de Inglaterra como Isabel II, que ha fallecido a sus 96 años de edad, que no es poco, y después de 70 años de reinado. Ha sido reina durante 70 años, no solamente del Reino Unido, de Gran Bretaña, sino que además era jefe de Estado de otras 14 naciones. Canadá, Australia, en fin, podemos imaginar que algunas de cierto tamaño y conocimiento y otras pues de menor dimensión. Además, esta señora, esta reina, pues era la cabeza suprema de la Iglesia anglicana. El estatus que tiene la reina de Inglaterra y ahora el rey, su hijo que le sucede, es de ser la representante última de la comunidad anglicana, de la Iglesia anglicana. Por lo que nos cuenta la prensa, una persona pues con una fortuna inmensa, y con una vivencia histórica pues incalculable, porque en estos 70 años en los que ha reinado, si miramos hacia atrás, en los últimos 70 años de la historia, vamos a pensar de dónde estamos, solamente de Europa, de todo el mundo evidentemente, pero si pensamos en Europa, pues podemos imaginar la cantidad de sucesos relevantes que ella ha presenciado, ¿verdad? Alguien decía, para quitar un poco de sobriedad y de seriedad a esto, ahora viene el Mundial de Fútbol en Qatar, en noviembre creo que es, ¿no? Pues es el primer mundial en la historia de los mundiales en los que no estará la reina de Inglaterra. Ha sido reina durante todos los mundiales de fútbol que podamos recordar. Así que, en fin, esto hace un poco de dimensión, ¿verdad?, de la figura histórica, de la presencia de esta monarca británica. En fin, no pretendemos hacer ninguna loa a esta mujer, ni hacerla de menos tampoco, ¿no? Simplemente reconocemos el momento histórico y la relevancia, ¿no?, por un país como el Reino Unido, pues tiene sobre nuestra historia, ¿verdad?
Y está el impacto que incluso aquí en Madrid, que todavía me lo tendrán que explicar por qué, pero en la Comunidad de Madrid pues le hemos dedicado 3 días de luto por el fallecimiento de la reina de Inglaterra. Pero bueno, así somos, ¿no?, a veces de Quijotes, ¿no? La cuestión es que es un personaje pues, del que ninguno hemos escapado esta semana, de seguir alguna noticia, de ver alguna cuestión acerca de lo que está sucediendo en este lugar. Nos atrae el glamour, ¿verdad? No es solamente ya el hecho aséptico, ¿no?, de que una jefa de Estado haya fallecido, sino que, bueno, es una reina, ¿no? Y cuando sale el tema de las carrozas y cuando sale la coronación, ¿verdad?, todos esos vestidos, y cuando sale, y no voy a entrar en ello, en el tema de Lady Di y todas esas cosas, bueno, entonces todo esto empieza a crecer, ¿verdad? Y todo el boato, toda esa parafernalia que tiene las monarquías, ¿verdad? Pues eso está presente, como digo, en todos los medios de prensa. Pero fijaros, toda una gran reina, con toda su presencia, con toda su riqueza, con todo su oropel, con todo lo que podamos decir, la reina ha muerto. Como nos morimos todas las personas. No hay nada en nadie de este mundo que pueda evitar la llegada de ese día. Ni su posición como jefa de Estado, ni su posición como jefa de la Iglesia anglicana, ni su fortuna, ni lo que podamos pensar. Al final, en la misma condición que el más humilde de los ciudadanos de este planeta, tanto la reina como este humilde ciudadano, todos vamos a morir. Y es una realidad que creo que a veces nosotros tenemos que poner en perspectiva, porque al final, como todos un día moriremos, nos vamos a dar cuenta que igual que la reina con toda su fortuna, no nos vamos a poder llevar nada. Todo lo que ella tiene se queda aquí. Ahora empieza otro capítulo más en los programas televisivos, supongo, ¿no? La herencia secreta. ¿Qué va a dejar a quién, verdad? Porque ella no se lleva nada. Como ninguno nos llevamos nada cuando nos morimos, ¿verdad? Ese dicho, desnudos vinimos al mundo y desnudos nos iremos, ¿verdad? Bueno, espero que con algo más, pero bueno. La cuestión es que realmente el final de la vida es una realidad que no escapa a nadie, independientemente de su condición, de su economía, de lo que nosotros podamos presentar. Y aprovecho pues este evento social, histórico, ¿verdad?, pues para que nosotros también reflexionemos, no ya solo en la vida, en la muerte, no quiero entrar en ninguna cuestión melodramática, ¿verdad?, aunque la muerte es una realidad para todos, cuando tenga que llegar, ¿verdad?, pero sí en cómo afrontamos la vida que tenemos y cómo afrontamos esa realidad inexorable que nos va a llegar a todos. Porque no hay cosa mejor ni más inteligente que aprender en cabeza ajena. Es decir, que mirar a la experiencia de la vida y sacar lecciones para nosotros mismos. Por eso he escogido el texto que hemos leído de Primero de Reyes. Es el relato final de la muerte de un gran rey de su tiempo. Salomón era un rey de unas dimensiones dentro del pueblo de Israel, posiblemente el más grande que haya tenido. Realmente, si recordamos la historia bíblica, Israel solo ha tenido 3 reyes como estado unificado. Tuvo primero a Saúl, después tuvo a David y después llegó Salomón. Y sabemos, desgraciadamente, que después de Salomón el reino se divide, ¿verdad? Y eso trajo unas consecuencias desastrosas. Después llegó el exilio, la dominación extranjera. Es decir, que el pueblo de Israel solo tuvo estos 3 reyes, que por cierto, la monarquía no llegó tampoco a Israel como parte del plan de Dios, ¿verdad?, sino que fue el pueblo, pues, igual que nosotros, deslumbrado
por los reyes de otros países, deslumbrados por la grandeza de las monarquías de los países poderosos que estaban alrededor, Israel dijo: nosotros también queremos tener rey. Y el profeta se enfada y habla con el Señor: este pueblo que quiere un rey para parecerse a las otras naciones. Y el Señor les dice: déjalos. Quieren rey, que tengan rey. Que ellos mismos, ¿verdad? Y desgraciadamente no fue una situación tampoco gloriosa. Pero Salomón, en su momento, pues sí que llevó al pueblo de Israel a un tiempo de esplendor. Él fue realmente un rey, a diferencia de Saúl y de David, que más bien eran jefes militares, ¿verdad? Porque todavía la nación estaba intentando defender su territorio, intentando crear su identidad. Y Salomón fue el auténtico estadista, aquel que dio pues una forma al Estado, aquel que fue capaz de realizar pues esas transacciones y esas interacciones con otros países. ¿Recordáis la historia? La reina de Saba, admirada por la fama de Salomón, viajó para conocer la grandeza del rey Salomón y todo lo que él hacía. Salomón era un rey deslumbrante. Dice la palabra de Dios que se le reconocía. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer don que Salomón disfrutó? Sabiduría. El rey sabio. ¿Recordáis la historia del niño, verdad? Las dos mamás, una mamá se le muere el niño, a la otra no. Lo parto por la mitad y mitad del niño para cada una. No. Bueno, ese gesto sabio de saber gestionar, ¿verdad?, una situación complicada. Ese fue un don que había recibido. Y a veces, cuando recordamos la historia de Salomón, y pobre mío, no vamos a cebarnos con él ahora ni ser injustos, ¿verdad? Pero a veces, cuando leemos historias de estos personajes, a veces los leemos con los mismos ojos que miramos la historia de la reina Isabel II de Inglaterra. El glamour, la grandeza, la riqueza, porque tristemente Salomón, que había dado todo ese esplendor a la nación, nos dice el texto bíblico que el final de sus días no fue tan positivo ni tan bueno como a veces todo ese oro y ese glamour nos hace recordar. Si miramos el texto que hemos leído, el formato es el que en los libros de Reyes, Crónicas y Samuel, el formato habitual para explicar cómo morían los reyes, ¿no? Decían: murió el rey tal, y entonces dice que sus memorias, lo que hizo, pues están escritos en los libros de las crónicas, fue enterrado junto a sus padres, y hay una frase que acompaña a cada uno de los distintos reyes de los que leemos en el Antiguo Testamento, y es: e hizo ¿qué? Lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Con ese resumen se nos habla de casi todos los reyes que aparecen en las Escrituras. Descansan con sus padres, las crónicas nos cuentan lo que fue su vida, y el rey tal hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Y vamos a pensar en esto vinculado a la historia de Salomón y vinculado a nuestra propia realidad. Esa frase de que lo que Salomón hizo no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón, la frase lo que viene a decir es: ¿qué necesidad tenemos de contar lo que ya todos sabemos y todos podemos llegar a conocer? La vida de Salomón es una vida conocida, es una vida pública, es una vida de la que todos estamos al tanto. Nadie, por más que a veces podamos pensarlo, ninguno vivimos ocultos a la vista de los que nos rodean. La vida de Salomón llegó a estar escrita en los libros, pero la vida de todos nosotros está escrita en la memoria, en la experiencia de las personas con las que vivimos cotidianamente. A veces podemos pensar que guardamos muchos secretos, a veces tenemos la frustración: es que la gente no me conoce como soy. A veces alguno piensa: bueno,
Si supieran lo que he hecho o lo que pienso, alguno puede tener algún secreto que mejor no contar, ¿verdad? Pero lo cierto es que en general nuestras vidas están siempre expuestas al escrutinio de quienes están a nuestro alrededor. Cómo actuamos, cómo nos comportamos, es visible a todos los que nos rodean. A veces, no sé si os pasa, pero a veces uno puede tener la sensación de que la gente nos juzga mal. Es que se han hecho una idea equivocada de mí. Y a veces es verdad que se puede la gente hacer una idea equivocada de uno. Pero eso suele pasar cuando el contacto es muy reducido, es muy pequeño. Cuando el contacto es habitual, cuando el contacto es cotidiano, la gente se hace una idea de lo que ve. Si la gente ve en nosotros bondad, ¿qué va a pensar de nosotros? Que somos gente bondadosa. Si la gente ve en nosotros generosidad, al final pensarán que somos personas generosas. Pero claro, si lo que ven de cotidiano en nosotros es egoísmo, o envidias, o celos, ¿qué queremos que piensen de nosotros? Solo pueden pensar lo que ven. Quizás la imagen no sea 100% justa, pero al final, con el tiempo, se va adecuando mucho a la realidad. Es muy complicado pensar que a lo largo de una vida uno ha actuado de una manera, pero interiormente piensa, no, pero es que soy diferente. No, al final somos lo que hacemos, no lo que nos creemos. Y esto no es poca cosa. Si miramos al ejemplo perfecto en las Escrituras, que es nuestro Señor Jesús, ¿por qué la gente se admiraba de Él? ¿Por qué la gente le seguía entusiasmada? Dice la palabra que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Dice, porque hablaba como alguien que tiene autoridad. Es decir, lo que hacía, lo que decía ser, iban de la mano. Jesús era un tipo coherente, humanamente hablando. Lo que la gente veía, eso era Jesús. Cuando le miraban, veían que no solamente hablaba del amor de Dios, sino que compartía el amor de Dios con quien lo necesitaba. Cuando hablaba de justicia, vemos a Jesús actuando con justicia hacia quien lo necesitaba. Cuando hablamos de misericordia, Jesús actuaba con misericordia hacia los que estaban a su alrededor. Es lo que veían y es lo que había. Incluso el llevarlo a la cruz, el rechazo, era por la envidia de aquellos que no podían vivir con coherencia como Jesús lo hacía. Por eso, en esa escena final que nos cuenta el Evangelio, el centurión dice, cuando le ve expirar en la cruz, dice, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, porque lo que ve se corresponde con lo que es. Ese es Jesús y ese es el modelo para nuestras vidas. Ese Jesús que dice, yo obedezco al Padre, obedezco a Dios. ¿Y cuál fue su frase? También al final de sus días. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa obediencia fue a la cruz. Eso es lo que se puede ver de Jesús, porque lo que se ve, en la mayoría de los casos, es lo que hay. Lo que otros ven en nosotros, al final, es lo que somos. Salomón nos deslumbra por su grandeza, por su poder, por su riqueza, el esplendor de su reinado. Y eso quedó recogido en los hechos de su vida. Pero hay un detalle que quizás se nos escapa. En el capítulo 11, en el versículo 6, se nos dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. ¡Qué terrible! Es el relato bíblico acerca de Salomón. El hombre magnífico, grandioso,
al final de sus días, si miramos el capítulo 11, lo vemos lleno de idolatría. Se había convertido a los dioses paganos de sus muchas mujeres. Ofrecía sacrificios a deidades que no eran el Señor. Desperdició esa vida que Dios le había dado para al final darle la espalda a su Señor. Incluso dice el texto que Salomón procuró matar a Jeroboam, aquel que Dios había escogido para que hiciera su propósito mejor que él. Esa realidad triste es la que nos encontramos, que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Porque si quizás él consiguió finalmente engañarnos a todos con su riqueza, con su grandeza, a quien no vamos a poder engañar es a Dios. Él conoce nuestros corazones. Uno de los versículos que leíamos, que se leyeron antes, ¿verdad?, es el versículo de cuando Samuel escoge a David para que sea el futuro rey de Israel. ¿Recordáis la historia? No sé si habéis visto los cómics, esto de los hermanos Dalton, que son los mismos hermanos, pero van en escalón, cada uno más. Pues cuando Samuel va a escoger rey para sustituir a Saúl, obedeciendo el mandato de Dios, ¿a quién va primero? Recordamos que son todavía, más que reyes, son generales, son militares. ¿A quién escogen? Al hermano grande, al musculoso, al fuerte. Dice, este es el que puede liderar al pueblo. Y el Señor le dice, no, ese no es. Bueno, será el otro que es un poquito más pequeño, pero también es fuerte. Y al final, Samuel, frustrado, dice que no queda nadie. Y entonces el padre dice, bueno, vamos a ver, está David, que está en el campo cuidando las ovejas. El rubito, el blandito. Eso es lo que parecía. Que ni siquiera el padre, cuando Samuel le dice, trae aquí a tus hijos, ni siquiera se acordó de él para traerlo. A ese es el que escogió el Señor. Porque dice la palabra que el Señor no mira lo que nuestros ojos miran, sino que Él mira el corazón. Y el Señor conocía el corazón de David, y a pesar de muchas cosas que también podríamos contar de David, fue el escogido por Dios para llevar adelante la tarea encomendada. Como decía, el glamour de la vida nos puede a lo mejor engañar, aunque insisto, lo que vemos es lo que hay. Pero quizás Salomón, porque nosotros medimos el valor muchas veces de las cosas por las posesiones materiales que tenemos, el caso es que Salomón dice que murió habiendo hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Dónde queda ahora su gloria? ¿De qué le sirve en ese día final toda su grandeza si lo que al final ha hecho es contra la voluntad de su Dios? Descansó, durmió Salomón con sus padres, nos dice el texto bíblico, y fue enterrado junto a David. Ahí termina su historia, de nada le sirvió su grandeza. No le alargó un día más, ni nada de lo acumulado se lo pudo llevar con él. Y nosotros, igual que Salomón, morimos. Y no importa nuestra condición, no tenemos que ser ni los más ricos ni los más pobres. Como seamos, donde estemos, ahí es donde la muerte nos va a encontrar. De Salomón dice que en los libros quedó su memoria. ¿Qué memoria va a quedar de nosotros? Es muy probable, no sé, yo por lo menos de mí seguro que no, pero quizás de muchos de nosotros no se va a escribir quizás ningún libro, ¿verdad? A lo mejor de alguno, quién sabe. Pero en la mayoría de nuestros casos, pues nadie va a escribir un libro de lo que ha sido nuestra vida. Pero la memoria de lo que hemos sido sí quedará en el grupo de aquellos que nos han tratado, de aquellos que han formado parte de nosotros. ¿Qué memoria queremos que quede de nosotros? Y de manera especial, ¿qué memoria queremos que quede de nosotros en relación con Dios? Estoy seguro que todos querremos que al final de nuestros días se puedan decir muchas cosas de nosotros, pero por encima de todo se pueda decir, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Hermanos, amigos, eso es
lo más grande que se pueda decir de nosotros al final de nuestros días. Que digan que hemos trabajado mucho, estará muy bien, porque hay que trabajar. Félix nos decía antes del versículo, esfuérzate, hay que esforzarse. Haber sido un miembro amoroso de la familia, padre, hermano, hijo, lo que nos haya tocado, todo lo que nos toca, claro que esa es también parte de la memoria que debemos dejar. Si la vida nos ha sonreído materialmente, pues dejar una herencia buena a nuestros hijos, pues gloria a Dios por ello, todo está bien. Pero lo que realmente cuenta para la eternidad es que se pueda decir en esa frase tan sencilla, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. El Señor Jesús lo preguntó de otra manera, pero era la misma historia. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo si pierde su alma? Nada de lo que aquí podamos acumular nos lo podremos llevar, salvo nuestra fe en Jesucristo, la salvación que solo Él nos ofrece, que nos abre las puertas de la eternidad. Y eso tiene que marcar nuestras vidas. El poner nuestros valores en el orden adecuado. Es importante trabajar. Es importante prosperar, es importante tener salud, es importante tener familia, es importante tener amigos, es importante ser buena persona. Todo eso es importante, claro que sí. Pero por encima de todo, lo importante es poder decir que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Que cuando el Señor un día pues abra ese libro de la vida, pueda leer nuestro nombre y decir, ven buen siervo fiel. Que Él nos pueda recibir en su presencia, que Él nos pueda acoger en su seno. Eso es lo más importante que nosotros debemos alcanzar. Todo lo demás es importante, pero efímero, porque el día que morimos se queda aquí. Seguir al Señor a veces no es fácil, pero también Jesús nos decía, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir vuestra alma. A veces la vida se puede torcer, a veces la vida se puede complicar. Hemos hablado de Salomón y podemos hablar de otras personas, que la vida es una desgracia, porque a veces la necesidad, la enfermedad, los problemas, parece que son su día a día. Aún en esas situaciones, también nosotros debemos ser capaces, si nos toca vivir la crudeza, el lado duro de la vida, su lado oscuro, que también se pueda decir de nosotros que aún en ese momento hicimos lo bueno delante de los ojos del Señor. Porque eso es lo que verdaderamente cuenta para la eternidad. En una de estas muchas frases que aparecen en las redes, hablando de, pues otra vez, de la reina de Inglaterra, no sé, me quedé con la frase final que decía algo así, ahora la reina está con el Rey de Reyes. Ese es el momento que vale. Ahí es donde realmente está el momento clave de nuestras vidas. Todos nosotros un día tendremos que presentarnos delante del Rey de Reyes. Y no importará si hemos ganado el mundo y su gloria, la fama o la riqueza, o si hemos vivido una vida dura en la que la desgracia pues, se ha cebado con nosotros. Aún en esas situaciones difíciles, que podamos presentarnos delante del Rey de Reyes y decirle, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, mi vida está en tus manos, no importa lo que pase. Esa es la declaración que nosotros debemos hacer. Y por eso en esta tarde, recordando lo de esta gran monarca europea que ha fallecido, recordando lo del gran rey de Israel que fue Salomón, que le dio toda esa gloria, como dice el texto bíblico en estos casos, los hechos de su vida ahí están. Y ahora descansa con los suyos. Lo mismo que se dirá de nosotros. Los hechos de nuestras vidas ahí están. Quizás no en los libros, pero sí en aquellos que nos rodean. ¿Qué memoria dejamos de nosotros?
porque al final descansaremos con los nuestros. Pero la frase más importante es que se pueda decir de cada uno de nosotros que hicimos lo bueno delante del Señor. Que hayamos puesto al Señor el primero de nuestras vidas. Que hayamos aceptado su mano tendida para salvarnos, para restaurarnos, para perdonar nuestros pecados y faltas, para curar nuestras heridas, para transformar nuestra realidad y abrirnos la puerta a la eternidad. Queridos hermanos y amigos, hagamos lo bueno delante de los ojos del Señor. Y no hay nada mejor ni nada más bueno que dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Y es a Él al que le damos toda la gloria. Amén.